Sean todos bienvenidos. Aleluya. Y gloria a Dios. Y antes de empezar en este seminario, recordarle que en esta iglesia pues hay unos pastores, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el tema de los pastores, siempre es importante recalcar la importancia de lo que la palabra nos enseña para los pastores. Entonces, aquí están los pastores. No podemos empezar este seminario sin anunciarle, por ejemplo, ya todos conocemos, pero hay personas que posiblemente no conozcan, ¿verdad? Los pastores de esta congregación, Alfredo Peña y la hermana Mayra. Eso es importante, ¿verdad? Para que los que no lo saben, pues se vayan empapando y que sepan que aquí trabajamos en un orden. Aparte de eso, esta iglesia también tiene su doctrina, una doctrina, y en la cual, si en su material no está, ahí usted lo podrá ver. Doctrina, tenemos reglamentos, normas de la iglesia, en la cual en eso nosotros trabajamos en esa base y eso es enseñanza para todo. Como pueden observar, nosotros tenemos una visión, tenemos también una visión y eso es importante. ¿Por qué? Porque toda iglesia, toda congregación tiene que tener una misión y una visión. Entonces, también, vamos avanzando un poco rápido, también está la doctrina. La iglesia también cuenta con una doctrina en la cual, por ejemplo, nos basamos en la Biblia, creemos en el nacimiento virginal de Jesús, de la Biblia, creemos en la muerte y la resurrección de Jesucristo, creemos en la Trinidad, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en los dones espirituales, creemos en la segunda venida de Jesucristo, entre otras cosas. Entonces, esto es una parte muy importante para cada persona que viene ya sea a esta enseñanza y que las personas sepan cómo trabajamos, quiénes son los pastores, ustedes cuál es la forma de trabajar. Entonces, a través de esta doctrina y de esa visión y misión, pues se le va enseñando a las personas cómo trabaja la iglesia Nuevo Renacer. Amén. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Recordarle que estamos grabando y que este video pues luego lo subimos al canal de la iglesia y mandamos el enlace al grupo para a todo aquel que no pueda venir por motivo de trabajo, pueda entrar ahí y mirar este contenido, esta enseñanza que vamos a dar en este tiempo. Amén. Bien, perfecto. Entonces, el tema de hoy, la autoridad espiritual y su misión. Dentro de ese tema 1, de la autoridad espiritual y su misión, vamos a encontrar en sus lecciones, lección 1.1, el reino de Dios se funda en su autoridad. Está en la página 4. Y yo creo que él no tiene el material. Sí, él no tiene el material. Bien. Y la lección 2, el origen de Satanás. Entonces, todo esto que vamos a ver en el día de hoy, o lo que podamos ver, todo va basado en la autoridad espiritual. En la autoridad espiritual. Amén. La bíblica. Romanos 13, 1 y 2. Yo creo que lo puse mal ahí. Parece. Sí, posiblemente. Vale. Vale. Eso está bueno, que estén atentos.
Bien. Ahí dice el texto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. Este es un tema, mis hermanos, que nosotros vamos a aprender. Lo primero que usted tiene que entender es que, por lo menos yo no predico de que con terror a la gente, ni le enseño de que con terror a la gente. No, eso es algo para nosotros aprender. Aprender la importancia de saber quién es la autoridad. No es que, como algunas personas que predican, y lo predican como de una forma como metiendo miedo. No, yo lo que quiero es que nosotros aprendamos. Más que meter miedo es que aprendamos que no somos iguales. O sea, en el sentido de que hay un tema de autoridad, pastores y etcétera. Bien. Entonces, seguimos. Hoy vamos a empezar con este estudio bíblico con un tema de suma importancia, la autoridad espiritual y la sumisión. La autoridad espiritual y la sumisión. Y rápidamente, para que entremos en calor, para que entremos en materia, dos preguntas fáciles. La primera dice, para ti, ¿qué es autoridad? Y para ti, ¿qué es sumisión? Pregunto yo, lo que dice en la pantalla. ¿Qué usted entiende por la palabra autoridad? Aleluya. ¿Y esto aquí qué pasó? Mientras eso va actualizándose, ¿qué usted entiende por la palabra autoridad? ¿Qué usted entiende por autoridad? ¿Qué usted entiende que puede ser autoridad? Eso usted, mi hermano Wilson. Para mí autoridad Ajá. es cuando se tiene Sí. Un mando sobre algo. Un mando o sobre alguien. Uh-huh. Es lo que entiendo por autoridad. Vale. Mando, autoridad. ¿Quién más me puede decir algo de autoridad? Que entienda qué es autoridad. ¿Quién me puede decir? Es alguien escogido, un delegado. Delegado. Alguien, o sea, es alguien que escoge a otra persona. Vale. Mando, escogido. Autoridad. A lo que actualiza eso. Diga, mi hermana. Dale tú primero. Bueno, es un líder Ajá. que ha sido establecido para llevar a un personaje, a unas personas, a hacer cualquier función, es que oye tu función, con el fin de llevarla ya sea a la empresa o la organización a su función. Aleluya. Esa es mi esposa. Diga, mi hermano. La autoridad, Ajá. la palabra autoridad significa el derecho legal Amén. para actuar de parte de Dios. Derecho legal, o sea, no está infringiendo nada. La autoridad espiritual entonces es el derecho y asunto de fe, de vida. Amén. Amén. Muy bien. Autoridad, mi hermana. ¿Qué usted cree que es autoridad? Autoridad, Sí. pues aquí tenemos presente y en todo el mundo, terrenalmente, un presidente que es el que da la autoridad. Ah, aleluya. Muy bien. Autoridad, mi hermana. ¿Qué usted entiende por la palabra? No puedes hablar mucho. Autoridad, aleluya. Bien. Como tenemos aquí un material, y como no es de extrañar que con
que tú pruebas una cosa y luego cuando tú llegas a la hora de la clase, hace lo que le da su gana. Eso le dio para que se actualice ahora, exactamente ahora. Le dio para actualizar ahora. Pero, sí. No, pero hay dos tipos de autoridad, la terrenal y la celestial. Depende del cómo, el contorno que él tiene que responder. Diga, mi hermano. Bueno, en este caso, Sí. tenemos que ver el contexto de Romanos 13, que está hablando de que sométase a toda autoridad. Ajá. Cuando habla de toda autoridad, ahí está incluyendo lo que es la autoridad espiritual y la autoridad terrenal, porque dice que toda autoridad es puesta Por Dios. por Dios. Sea celestial o sea terrenal, son puestas por él. Amén. Pues estamos hablando de la pregunta que es para usted autoridad. Yo dije la palabra autoridad. En general, ¿verdad? El hermano Luis pues dio la definición tanto de la general como la espiritual, ¿verdad? Hermano Oscar, ¿qué usted entiende por autoridad? Algo de que, bueno, algo que tiene autoridad, Ajá. que usted tiene que respetar, obedecer, Respetar. someterse a la autoridad puesta que Dios ha delegado a esa persona, sea en un trabajo, iglesia. Sabemos que en todo lado hay autoridad. Amén. Su jefe es su autoridad, usted tiene que obedecer a él, a la voz de él. Su pastor es la autoridad que Dios ha puesto, entonces por lo tanto tenemos que Obedecer. a él. Aleluya. Muy bien. Entonces, todas las explicaciones están bien, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno de nosotros trabaja en algún sitio. ¿Tiene usted una autoridad por encima de usted? En ese lugar. Llega usted a la hora que le da su gana. Le han establecido un horario, ¿verdad? Entonces, cuando usted está haciendo la entrevista de trabajo, a usted le dicen, a usted le dicen, se entra a las 8 y se sale a las 6. Y usted dice, no, yo quiero entrar a las 9. ¿Dice usted así? No dice así, ¿verdad? No, que yo quiero entrar a las 9 y salir a la 1. No. Usted lo puede decir, pero de que lo acepten, no sé si lo van a aceptar. Entonces, cada uno, entendiendo de la autoridad, nos damos cuenta que prácticamente la importancia de la autoridad. ¿Entiende? Diga, mi hermano. Una pregunta, si puede, ¿no? Dale. ¿Puede una autoridad abusar de su autoridad? Sí. Puede, pero no debe. Puede, Pero no debe. Puede, pero no debe. hombre, de poder se está haciendo. Se está haciendo en exageración. Se está haciendo en exageración. De poder se puede. Hago la pregunta porque dentro de la Biblia hay personas que usaron su autoridad Claro. para abusar de otros. Amén. Dentro de la Biblia. Las Amén. cuales a esa persona fue a las que Jesucristo más reputó cuando vino. Claro. Amén. Vale. Puede hacer preguntas sin problema. Esto le dio para no funcionar. Si yo no estoy de acuerdo con lo que la autoridad que está puesta, yo no estoy de acuerdo con lo que esa persona quiere impartir, enseñar o demás. Implementar. Sí, porque yo digo, bueno, pero a lo mejor no estoy de acuerdo con esa autoridad o lo que sea. Sí. Tengo que sujetar, o si yo creo que tengo la razón, como creo que tengo la razón, hago lo que yo quiera, o me someto a la autoridad. Lo que la autoridad está enseñando es bíblico o es antibíblico. Está acorde, claro, está acorde, pero yo considero Está acorde. que a lo mejor no es así. Tú estás mal. Porque hay veces que hay opiniones de Si se está enseñando conforme a la palabra, tú estás mal. Porque está enseñando conforme a la palabra. Está enseñando conforme a la palabra. Quería agregar algo respecto a lo que el hermano dijo. Ajá. Yo viví algo parecido con lo que estás diciendo. En una congregación donde yo me estaba congregando, Sí. y la pastora estaba junto con su esposo pastor llevando la congregación, pero su esposo se murió y ella quedó al mando de la congregación.
Y a ver, habían cosas malas en la congregación, Sí. las personas más allegadas lo veían y nosotros sabíamos que estaba mal, ¿verdad? Pero ¿qué hacíamos nosotros? Como nosotros sabíamos que estaba mal, teníamos un mujer que venía después de la pastora y ella no decía nada porque no murmuraba, porque no está bien tampoco, ¿saben? Pero ella sí siempre daba el consejo de que cuando ustedes vean que la cabeza está mal, Ajá. es mejor no murmurar, sino ir a los pies de Cristo. Eso es importante. Gracias, Señor. Porque si murmuramos también estamos quedando nosotras mal delante de Dios. Si usted cree que el pastor o la pastora está llevando una mala prédica o no va por los parámetros, órele a Dios y que sea Dios tomando el control, pero tampoco caigamos en murmuración, ni en crítica ni en contienda, porque somos hijos de Dios y tenemos que reflejar a Dios. Es una forma sabia de conducirse. Sí. Porque Amén. a veces iban personas Sí. y se quejaban con la hermana, o sea, no iban directamente a la pastora porque seguramente la pastora estaba mal, sino que iban a la hermana, pero la hermana también, o sea, decía, hermano, no somos quien para murmurar, mejor vamos a buscar una oración, vamos a buscar un ayuno, vamos a buscar y vamos a orar por eso que dice el pueblo. Pero ¿quién soy yo para señalar o juzgar a la pastora? Aleluya. De repente ella a lo mejor cuando ella ayunaba, ella a lo mejor se presentaba y hablaba con la pastora y a lo mejor le decía, pero a ver, ella pagaba el precio, oraba, buscaba de Dios, mandaba palabras sabias, ¿me entiendes? Pero trataba de que el pueblo no se rebelara contra ella. Amén, mi hermana. Excelente. Una aportación. Dale. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí. Dios ha establecido al pastor Alfredo en este lugar, con nuestra hermana Maya. Amén. Pero eso no nos quita a nosotros que nos acerquemos a ellos y le digamos, pastor, yo entiendo que lo que usted dijo no está de acuerdo con la Biblia. Con el respeto. Con respeto. que ellos se merecen. Con respeto. Mire, lo que pasa es que nosotros a veces venimos de congregaciones que nos han pintado los pastores como lo que. No, el pastor es un hermano de nosotros. Es un Amén. hermano de nosotros. Y así como él se acerca, mi hermana se acerca a mí y me dice, Wilson, usted tiene que comportarse así. Yo también tengo el derecho de decirle, pastor, ¿qué te cree? Yo entiendo con la Biblia de lo que usted dijo. No es que voy a agarrar y voy a partir. ¿Qué pastor? No. Yo no le llamo a eso. Amén. Acercarnos, porque todito. Mire, hermano, si tenemos potestad de ir a la presencia de Dios, ¿cuánto más vamos a tener más cercano a nuestra pastora, a nuestro pastor? Es por eso, hermano. Y esa es una de las cosas que se evita que se arme una revolución dentro de la iglesia. Porque El orden. usted le tiene miedo a la pastora, pero se lo dice a la hermana, a la esposa de Luis. Y la esposa de Luis se lo dice a la hermana. Y ya por ahí no van. Muy bien, venga, aquí. Vamos aquí porque acuérdese que tenemos un reloj ahí. No. Estamos dentro de la autoridad. Amén. Vamos a leer, ya que le dio su gana de no funcionar. Eso está probado con tiempo y funcionaba. Pero si él cree que va a dañar la enseñanza, se guayó. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer, está en su manual también. Capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, Ajá. lucero, hijo de la mañana? Ajá. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y seré semejante al Altísimo. Altísimo. Amén. Entonces, como estamos hablando de la autoridad,
la importancia de la autoridad, nosotros encontramos en este versículo bíblico varias cosas. Por ejemplo, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué está diciendo ese versículo con respecto al tema de la autoridad? Quería sobrepasar la autoridad de Dios. Y poner la suya. Y poner la suya. Establecer. Oiga esto. Entonces, levantaré mi trono. O sea, aquí hay una autoridad, pero yo tengo que también ser autoridad, tengo que levantarme yo. Él quería ser más que Dios. Quería ser más que Dios. Entonces, pregunto yo, y yo vuelvo y repito, no estoy enseñando ni con terror ni nada de eso, es para que aprendamos. Entonces, el tener el principio de Satanás, ese principio, al final, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? La derrota. La derrota. El principio de Satanás de querer establecer su trono, su autoridad por encima, al final, trae su consecuencia. ¿Verdad? Usted no ha escuchado personas que dicen, pero ¿cómo que ese hombre es el pastor? ¿Cómo que ese hermano es el evangelista? ¿Cómo que esa hermana es la líder? Si yo sé leer más que ella. Si yo tengo más estudio que ella. Es a mí que hay que ponerme. No soy yo que tengo que estar en ese puesto. Usted sabe, mis hermanos, que el tema de las posiciones en el evangelio no es por la cantidad de títulos que tú tengas. No es por la cantidad. Está bueno. No vamos a descartar eso, los títulos. No vamos a descartar los estudios. Pero a quien Dios en su infinita misericordia le dio para elegir, es un personaje que posiblemente ni sepa leer bien, pero a Dios le dio para elegirlo, para escogerlo. ¿Qué tenemos que hacer por esa persona? Dar gloria a Dios, dar gracias a Dios por esa persona. Posiblemente, y lo digo esto con una forma de que entendamos que es así, pero que entendamos también que es así lo que Dios ha hecho. Posiblemente, de los que estamos aquí, posiblemente la mayoría tenga más estudios que el pastor. Posiblemente ahora más que el pastor. Pero el pastor fue Dios que lo puso. Amén. Y eso no le quita a usted ni más ni menos. Y ya. Entonces, tú que decías, subiré junto a las estrellas, levantaré mi trono. Oiga esto. En el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Él veía que ahí había gloria. Él veía que ahí había autoridad. Él veía que había poder. Entonces él quería eso también. Porque, miren mis hermanos, a la gente le gusta la autoridad. A la gente le gusta mandar. A la gente le gusta que le obedezcan. Le gusta ser jefe. ¿A quién le gusta ser el subordinado? ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, hay algo que nosotros tenemos que entender que yo tenía ahí, pero no. Ya se va a arreglar eso. Lo voy a apagar. Hay algo que tenemos que entender, mis hermanos, que por ejemplo, en este mundo, esa pregunta venía ahí, en este mundo, ¿cuál es la diferencia entre la autoridad terrenal contra la autoridad espiritual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? ¿Qué usted puede notar entre la autoridad, en su mayoría, terrenal, contra la autoridad espiritual? ¿Cómo se manejan? Bueno, la diferencia es que Sí. la autoridad espiritual Sí. se rige por lo que está escrito en la palabra.
por lo que está La escrito. autoridad terrenal se rige por una ley terrenal, la cual muchísimas veces, la mayoría de las veces, son distorsionadas. Ajá. Son adulteradas. Amén. Eso está bueno. ¿Quién más? Usted, Arcángel. Te iba a levantar la mano, yo lo vi. No, yo voy a decir lo mismo que Wilson, que por ejemplo la autoridad celestial en principio debería tener el Espíritu de Dios, y si tiene el Espíritu de Dios pues tiene que profesar ese amor, o sea, esa autoridad siempre en base al amor, siempre en base a edificar, siempre en base a levantar y a guiar. Y el terrenal pues no tiene temor de nada y puede estacionar, puede cumplirlo o no, y lo hace todo bajo su conveniencia, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Alguien más? ¿Voy a explicar algo? ¿Alguien más? Sobre la diferencia que usted puede ver. La autoridad, La autoridad terrenal son personas que escogen el mundo. Y la autoridad celestial, o la autoridad de Dios, es alguien que escoge Dios Amén. para hacer algo. Amén. Amén. Pero la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Bueno, eso es Defínamelo ahí. Bueno, porque yo no voy a decir algo, pero el hombre, hay personas que, escogen a alguien, como por decir ahorita lo de las elecciones de Colombia. Ajá. Hay muchas personas que quieren votar a favor de la revolución, pero hay otros que están por la Que derecha. cogen mal. En mi país, por decirte algo, en mi país, ¿cuántos rituales no le hicieron a los babalaos, al diablo, para que esas personas estén ahí? Y Dios lo permitió, pero ¿cómo terminó? Dios lo permitió. Dios lo permitió. O sea, usted me está diciendo que no fue por los rituales, sino porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Todo esto. ¿Por qué? Claro. Porque era para que el pueblo se convirtiera. Amén. La cantidad de Ahora las sí. personas, Para que entienda. la cantidad de las personas que se han arrepentido en mi país y han buscado de Cristo a causa de esto, de todo lo que Amén. hemos vivido nosotros en nuestro país. Y claramente Dios lo permite, porque la Biblia dice, Dios pone reyes y quita reyes. Amén. Pero y ellos creen que no, que es el diablo, que es el enemigo. A lo mejor, ¿cuántos rituales no hicieron? Seguimos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, en su mayoría, las autoridades terrenales les gusta su propio mérito. Les gusta pisotear, les gusta abusar de su autoridad, les gustan ejercer dominio, les gustan ejercer poder, les gusta que lo vean, mientras en cambio la autoridad espiritual prácticamente se rige, se maneja por la voluntad de Dios, se deja guiar por Dios. La autoridad terrenal mayormente casi siempre recibe soborno. La autoridad espiritual prácticamente, si recibe una oferta del enemigo, dice que no, porque sabe que eso al final no traerá buenas consecuencias. Las autoridades terrenales aceptan todos los millones y vámonos de gira para Punta Cana, de rumba por ahí, y al final usted va a ver la noticia que encontraron a Quirino con 1.300 kilos de cocaína, porque prácticamente abusó de la autoridad que tenía. Y por eso que usted va a ver la noticia a fulano que empezó en una choza, y luego usted lo va a ver que tiene cuenta en Suiza porque abusó de la autoridad. Sí. ¿Puede una autoridad espiritual ser extorsionada? Que puede. Sí. Puede, pero no debe. Es si se puede extorsionar una autoridad espiritual. Claro, pregúntale a Balaán. No solo a Balaán, hoy en día. Pregúntale a Balaán si tú quieres. Sí, pero para añadir eso, aunque una autoridad espiritual se pueda extorsionar, hay algo distinto que, por ejemplo, en la cosa eclesiástica de la iglesia, Dios en su debido tiempo va a traer a luz. No, claro. En lo terrenal, por ejemplo, uno puede hacer su y no daña como al final. Pero en lo de la iglesia, ahí es donde sí se mete. ¿Por qué? Porque está dañando a sus hijos, su iglesia, etc. Claro, Amén. yo te lo digo porque han habido muchos casos de yo soy el que más diezmo y el pastor me tiene en primer lugar. No, eso se ve.
Eso se ve. Estamos hablando de la autoridad. Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de la autoridad. Entonces, cuando una autoridad X dentro de la congregación hace esa sesión de personas delante de Dios, como dice mi hermano Alejandro, tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia, claro. Porque aquí no importa quién usted sea, delante de Dios somos todos iguales. Y el que se cree más aquí será el menor allá. Amén. Entonces, así como en el mundo no vamos a encontrar esas autoridades también que se manejan bien, que están en un mundo en la cual reciben muchas ofertas, pero dicen que no. A veces, inclusive hay personas, bueno, nosotros conocemos a un pastor que él renunció a un cargo político, yo creo que era tesorero, me parece que fue, y de un partido político, y él renunció porque prácticamente él tenía que meter mano. Él tenía que modificar y poner lo que fueron 1,000, pero fueron 1,500. Y él renunció, porque él dijo, aquí, si yo... Y mejor se renunció. ¿Entiendes? Entonces hay personas que prácticamente vamos a encontrar que son honestas. Vamos a tirarle piedra a todo, ¿o no? Que sea fácil. No, es rápido, pero sí, con una pregunta es porque quiero llegar más allá de lo que es. Ajá. Yo como vengo de varias iglesias donde he tenido pastores en mi país y acá, uno se debe de someter a la autoridad que hoy de acuerdo. Sí. Pero se debe someter a cosas que ya no van con la Biblia, que por qué la autoridad usted va a hacer esto y que uno siente que no está de acuerdo con lo de Dios. ¿Qué Si se va en debe contra... hacer en ese momento cuando... Como estaba diciendo la hermana. Como no puedo hablar todo lo que porque es corto el tiempo, como usted lo dice, hay que someter como estamos hablando. Amén. Hay cosas en la autoridad que no están de acuerdo con la palabra, que ya es pecado dentro de la casa de la Amén. oración, que nos va a llevar más bien a toditos a la caer. perdición. Entonces, eso fue lo que pasó, que nunca yo, como era mi autoridad, me quedaba y se llegó a un final horrendo. ¿Qué se debe de hacer en este punto? Lo primero, como dijo la hermana, hay que orar. Hay que orar. Como la hermana estuvo diciendo, hay que orar. Pero ahí voy. Sí. Que tuvimos un grupo orando y ayunando, y aunque no iba a dar el peor. Lo segundo. Porque no abríamos la boca nunca hasta que llegó a un final de muerte y de todo. Mal asunto. Hay que orar. Pero usted sabiamente, como estaba diciendo la hermana, usted tiene que acercarse a la autoridad. Eso es lo que yo quería saber. Y todos nos quedamos en la autoridad y no podemos. Sabiamente hay que acercarse. Yo creo que a veces como aquel pueblo que estaba con una mano en la obra Y con la otra peleaba. Pienso yo, o estoy equivocado, porque ahora mismo casi me esto. No. Entonces, ¿qué quiero? Estuvimos más de años, como 2 años orando y ayunando y nunca hablamos, nunca nos acercamos porque era la autoridad y pedíamos como enseñar. Es que usted también es autoridad, hermana. Entonces, no es la autoridad y no me llama, ¿dónde está ahora? ¿Y la fe sin obra? Muerta. Para terminar de contar en el presidio. Ya, entonces yo tengo como miedo, no sé de cuántas cosas. No, hay que hablar con respeto y hablar. Sí. Si la persona sigue y usted sigue hablando, busque dirección de Dios para que la mande para otro lado. Y no hay que hablar mucho. Busque dirección de Dios para que le mande para otro lado. Porque si el cabezón no quiere entender, usted tiene que seguir creciendo. Diga, comandante. Quería añadir que, por ejemplo, en el caso que está poniendo en más de una autoridad, sea parte de la palabra de Dios, o incluso se puede poner a la inversa también. Creo que, aparte de orar al Señor para que nos traiga paz, ¿no? Y podamos hablar tranquilamente, que nos aire el asunto y todo ese rollo. Sí. No sé, rollo me refiero a personal. La Biblia enseña también que, Pablo, hay que confrontar la mala práctica que se está haciendo. Claro. Porque existe un temor dentro de la iglesia en que muchas veces no queremos decir las cosas por dañar o por tal y cual, pero realmente ese temor no es del Señor. Amén. Porque Pablo enseña que si alguien está haciendo mal, junto con 2 o 3 testigos, para que no sean injurias ni malas frases inventadas, para así siempre en base con 2 o 3 testigos, se confronta a la persona y se dice, mira, junto con la palabra, esto está mal.
Si eso sigue aumentando, ¿sí? ¿Qué tal? Hay que coger ya la iglesia y confrontar esa mala práctica que es persona. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Se está hablando de la autoridad. Y ahí es donde tenemos el temor. Porque está bien, es Wilson, siervo de Jesucristo, que no está dentro de lo que es la autoridad. Pues sí, tú dices, bueno, yo voy a llamar a mi hermano, como dice la Biblia. Si yo sigo en la práctica, tú llamas 2 o 3, ¿verdad? Tú vas porque soy yo. Ahora, cuando se trata del pastor de la iglesia, que es quien le dará cuenta a Dios por la grey, uno dice, habla con el pastor no es fácil. No, hermano, no. A veces es más fácil de lo que uno piensa. Claro. Vamos, la persona no sabe qué está haciendo. Seguimos aquí, mis hermanos. Miren, la lección 1.2 en su libro dice el origen de Satanás. La lección 1.2. Dice aquí, el querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la ¿qué? La autoridad de Dios, queriendo crear un opuesto no aceptable. Isaías 14, 12, 15 pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, y Ezequiel 28, 13, 17 pone de relieve su transgresión de la santidad de Dios. Entonces, en esos versículos nosotros vamos a encontrar cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que ofender su santidad. Fue el intento de Satanás de poner su trono junto al trono de Dios. Lo que violó la autoridad de Dios fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. Todo el que quiere autoridad por encima de la que hay, no lo quiere para un bienestar, lo quiere para traer problemas. Porque el que acepta la autoridad de parte de Dios, en el tiempo de Dios, espera lo que tenga que esperar. Sin embargo, él fue el mismo que quiso, que él se encontró que Dios era muy pequeño para él, su propio creador. Entonces, él quería ser superior, y por eso que encontramos una serie de versículos de lo que él hizo por la autoridad. Al servir a Dios, no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es un principio de ¿quién? Oiga esto, y agárrese para que no se caiga. Al servir a Dios, no debemos desobedecer las autoridades, porque hacerlo es un principio de Satanás. O sea, en español, el de usted obedecer a Dios y desobedecer al pastor es un principio de Satanás. Hablando de lo que estamos diciendo, de que el pastor vaya en la línea. El usted obedecer a Dios, pero decirle al líder de la alabanza, yo hago lo que me dé la gana. O al líder del evangelismo, yo hago lo que me dé la gana. O la líder de la dama, yo hago lo que me dé la gana. Es un principio de Satanás. ¿Por qué? Dice, ¿cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Es una pregunta. ¿Cómo usted puede predicar de Cristo, pero teniendo el principio de Satanás? Prácticamente eso es como una hipocresía. ¿Verdad? Cristo salva, Cristo liberta. Está diciendo la verdad. Pero con los otros hechos tiene un principio de desobediencia. Un principio de rebeldía. O empieza a meter el yo. Claro. Yo ayuno, yo oro, yo esto. Está bien, eso está bien. Sin embargo, es posible que nuestra obra con Cristo, oiga esto, sin embargo es posible que nuestra obra estemos con Cristo, pero en la doctrina a la vez con Satanás en los principios. O sea, lo que quiere decir esto, estamos muchas veces enseñando una cosa, pero hay veces que hay un yo dentro, que hay algo interno
que como que no me deja al 100% reconocer. Es que cuando yo la veo a ella, no sé, como que siento una quisquiña. Entonces, usted tiene doctrina, pero hay algo que todavía como que les remueve. ¿Me entiende? Entonces, eso está peligroso. ¿Por qué? Es que yo lo podría hacer mejor que ella. Yo podría meterlo así y quedaría mejor. No, no le meta nada. Que la Biblia tiene 66 libros y han tratado de meterle otras cosas y que para arreglarla y lo que lo están dañando. Esos libros que salen. Luis, Dios te bendiga. Pero yo predico mejor que él. Y le estoy diciendo, Dios te bendiga. Pero por detrás estoy diciendo, yo predico mejor que Oscar. ¿Qué está pasando conmigo? Oiga. Le estoy diciendo a Luis, no viene de ahí. No. Entonces, escuche esto. Cuán vil de nuestra parte es suponer en tales condiciones hacemos la obra del Señor. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. Bueno, Si usted quiere servir a Dios completamente, hay que purificarnos de ese principio de Satanás. ¿Cuál es ese principio? Que él quería ser semejante al Altísimo. Entonces, ese principio de Satanás, en el día de hoy se mueve mucho. Se mueve bastante. Porque eso lo podemos ver claramente en la palabra. Entonces, mis hermanos, concluyendo aquí, es importante que entendamos que si nosotros queremos crecer, si su ministerio usted quiere que crezca, hay algo que nosotros debemos de aprender: respetar la autoridad. Respetar la autoridad, darle el lugar que le corresponde a la autoridad. Aunque usted sea graduado summa cum laude. Sí, no, mi hermano, eso funciona. Y eso se vive en la comunidad. Eso funciona. Eso funciona, mi hermano. Que no está mal. Que Dios en el tiempo indicado a usted lo va a elevar. Lo va a escalar, a hacer escalar. Pero mientras tanto, a la autoridad que Dios ha delegado, la respetamos, obedecemos. Y si van dando la palabra, si esa autoridad es bendecida, usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. Aquí, esa parte que está muy importante. ¿Cuál parte? Esa ya. En la oración de nuestro Señor enseñó a su iglesia: no nos deje caer en la tentación, señalando las obras de Satanás, mientras que la palabra líbranos del maligno se refiere directamente a Satanás. Inmediatamente después de estas palabras, el Señor hace una declaración muy significativa: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino. Tú eres la autoridad. Tú eres el jefe. La gloria. El poder. Y también hablando que la autoridad también tiene que ver con poder. ¿Entiende? Entonces, todo reino y autoridad y gloria pertenecen a Dios y a Dios solo. Lo que nos libra totalmente de Satanás es ver esta preciosa verdad: el reino de Dios, puesto que todo el universo está bajo dominio de Dios, tenemos que someternos a su autoridad. La autoridad, mis hermanos. La importancia de la autoridad. Si usted quiere crecer, sométase a la autoridad. ¿Me entiende? Amén. En la próxima clase estaremos viendo el punto 1.3 y el punto 1.4, que dice la autoridad, controversia del mundo. Y el punto 1.4 dice la obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. Y estaremos viendo el punto 1.5, que dice conociendo los principios. Entonces, esto tiene que ver con autoridad.
Esos puntos tienen que ver con autoridad y ese sería todo del tema 1 y esos son lecciones que vamos viendo. El 1.3, la lección 1.3, el 1.4 y el 1.5, que tiene que ver todo con autoridad. Y vais preparando, porque aquí dijimos, por eso estamos grabando, por si acaso alguien no puede venir y lo estamos subiendo al canal, que como esta clase van a ser interactiva, participativa, pues también tendremos examen. Amén. Examen de cada tema. ¿Cómo va a ser? Puede ser que sea ABC, puede ser que el examen sea interactivo, en grupo. Sí. Es necesario la autoridad, porque amén. Sin autoridad, No todo el funciona. mundo va a dar uno para allá, otro para acá. No, claro. Simplemente la autoridad de la tierra. Todo aquel que se tirara de unos papeles y otros. La ley de la selva. Es necesario, si la autoridad no hay, sí, es necesario que haya autoridad. Si no hay autoridad, vamos a fracasar. Una pregunta. Que sea fácil. ¿El examen va a ser cada tema que va terminando o al final de toda la clase terminada? De cada tema. O sea, que el otro sábado Sí. Sí, porque el otro sábado se termina el primer tema. Hay un examen. Pero, sí, ese mismo sábado. Vale. Por eso tiene que estudiar la semana. Clase vista, unidad vista, unidad. Eso es ahí mismo. Pero tampoco, no se metan en la mente en un examen de 200 preguntas. Y no, eso va a ser algo que va a ser algo diferente. Algo bíblico. Sí, no. Algo bíblico. Va a ser que sea una dinámica. No, tiene que estudiar, porque aquí estamos Haga el viendo examen y continuamos con el otro tema, ¿no? de la forma, ya sea cuando terminemos los puntos, o al principio, o al final. Pero acuérdense que esto puede ser una dinámica, puede ser un trabajo en equipo, puede ser unas preguntas, es algo variado. No se me vuelva loco por eso. Pero así no, porque el otro fin de semana no pueden hacer la dinámica así. Si va a llevarlo al otro fin de semana. No, vamos a ver, por ejemplo, usted en esta semana, usted estudia Bueno, él sabrá. la 1.3, la 1.4 Y la 1.5. y la 1.5. Y ahí viene el examen. Y de ahí viene el examen. Del tema 1 completo viene el examen. El tema 1 completo viene el examen. Pregunta, dinámica. No me vuelva loco, que eso es algo sencillo. Venga, póngase de pie. Vamos a orar. Que ya Edwin me está mirando como medio raro. Vienen las alabanzas. Oramos, Padre, gracias, Señor, te damos en este día. Toda gloria es para ti, toda honra, alabanza y adoración. Dios eterno, Dios de la gloria, Dios de poder. En este día, Señor, Dios maravilloso, en la cual, Dios mío, estas enseñanzas que sean de provecho, que sean de bendición, Padre, para mis hermanos que están aquí. Bendice, toca, que aprendamos de la autoridad. En nombre de Jesús, Señor, bendice cada uno de mis hermanos que se ha dado la cita para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.